Muy bien, fisiología gastrointestinal. Espero que esté muy bien. Espero de que hayan revisado las preguntas del ENSIP. ¿Estamos bien? Están en Aspefan, en aspefan.com.pe. Ahí verifiquen. Ahí están las preguntas. Estudienlas, revísenlas. Si hay alguna duda, ahí las podemos de repente luego discutir. Pero dense un tiempo de revisar sus preguntas. ¿Ya? Porque han estado interesantes. El enfoque que se ha planteado ha sido un enfoque realmente integrado, donde hemos podido ver la relación entre los distintos cursos para situaciones clínicas específicas. Entonces, bajo esa premisa, es interesante ver una perspectiva diferente de integración. Ahí es cuestión de practicar. Estoy seguro que ustedes van a hacerlo muy bien. Si es que ya lo han dado, estoy seguro que también ha sido de experiencia. Y si lo van a dar en un futuro no muy lejano, les va a ser de utilidad poder ir exponiéndose a situaciones distintas. Bueno, vamos a hablar de fisiología gastrointestinal. Cuando nosotros hablamos de la función digestiva, reconocemos dentro de los distintos procesos de que se van a poder valorar los eventos del tránsito de alimentos a lo largo del tubo digestivo, la secreción de los jugos digestivos y estos cómo van a ser partícipes para que se pueda dar la misma digestión de los alimentos. Estamos hablando de las proteínas, estamos hablando de los carbohidratos, estamos hablando de los lípidos. Luego, de esos productos o sustratos de metabolismo, ¿cómo vamos a poder absorberlos? Recuerden, cuando hablamos de gastrointestinal hablamos de absorción. Por favor, algunos utilizan la palabra reabsorción y ahí está mal. La reabsorción básicamente es cuando nosotros reconocemos la fisiología renal. En gastro hablamos más que todo de la absorción. Luego está la circulación, la cual es muy importante para lo que vendría a ser el transporte, porque recuerden de que cada uno de estos se van a distribuir y para poder distribuirse necesitamos el torrente sanguíneo. Y cómo el control nervioso y hormonal en el proceso va a ser necesario para la regulación de toda la función digestiva. Cuando hablamos ya de funciones quizás un poquito más específicas dentro de las partes del sistema digestivo, tenemos en la boca lo que vendría a ser la preparación del bolo, en la faringe la regulación del paso de alimentos, pero también recuerden de que sobre todo también relacionado al aire en la parte respiratoria, el esófago que ayuda a que justamente como nexo se pueda dar el paso del bolo al estómago, el estómago en sí que va a ayudar en una primera parte de almacenamiento. Recuerden que el estómago es un órgano virtual, ¿estamos bien? Que se hace real frente a la presencia de alimentos. Y en relación a este, los almacena y favorecería el inicio de la digestión. Está luego el intestino delgado, donde se va a dar la digestión y la absorción, y luego está el colon y el recto, el cual estaría relacionados a la fase de excreción. Aquí entonces tenemos un corte histológico, donde valoramos la estructura del aparato digestivo. ¿Sí? Recordemos aquí de que la pared del tracto gastrointestinal va a tener una mucosa, estamos bien, que va a estar dado hacia el lumen, y vamos a tener una submucosa que va a estar, disculpen, sí, pero vamos a mejor, disculpen, aquí el enfoque ahorita es en otro nivel. La mucosa, también tiene su mucosa y todo, pero vamos a ir hacia el otro extremo, la serosa. La serosa es la que va a dar justamente a la sangre. No quiere decir que no es mucosa, por si acaso, solamente que estoy poniendo los extremos que están subrayados acá. ¿Estamos bien? La mucosa y la serosa. Sí se ve la pantalla, ¿no, amigos? Por si acaso, porque la mañana estaba fallando un poco la sincronización. ¿Estamos bien, no? Excelente, muy bien. Entonces,
Vuelvo a repetir, desde la mucosa hasta la serosa hay distintas capas. ¿Estamos bien? Pero ahorita estoy enfocándolo en macro. De la mucosa a la serosa. La mucosa con qué da? Todo esto que está aquí, que voy ahorita tipo a pintar, es la luz del tubo digestivo. Es decir, aquí es donde va a llegar los alimentos. Para que a partir de esta llegada, ¿verdad? Puedan ser, ¿qué cosa? Absorbidas. ¿Estamos bien? Y obviamente la serosa es la que da a la sangre, ¿ya? Esto da la luz del tubo digestivo y el otro va a estar asociado a la sangre. Entonces, tenemos por aquí, vamos a ver algunas características, ¿ya? Algunas características importantes. Tenemos el lumen, entonces, vamos a ponerlo aquí ahora sí un poquito más detallado. Luego del lumen que tenemos en la mucosa, ¿qué vamos a tener? No se aprecia muy bien la imagen, pero aquí están pequeñas cuadraditos ahí, ¿no? Que serían las células epiteliales. ¿Vamos bien? Las células epiteliales. ¿Por qué son importantes las células epiteliales? Pregunta de examen. Porque favorecen la absorción y favorecen la secreción. ¿Estamos bien? Estas son las que van a cambiar su diámetro para que respecto a la conformación que presenten favorezcan la absorción y la secreción. También la secreción. Recuerden, la absorción es desde la luz hacia la sangre, la secreción es al revés. ¿Estamos bien? Lo que tú secretas, lo mandas a la luz y seguirá por el tránsito. En cambio, lo que absorbes va a regresar al torrente sanguíneo. O bueno, no regresar, sería va a ingresar, porque es una absorción. Luego de las células epiteliales tenemos la lámina propia. La lámina propia. La lámina propia aquí, luego de las células epiteliales, la lámina propia sería esto aproximadamente, ¿sí? Aquí está el revestimiento epitelial, absorción y secreción, y luego está la lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo, vasos sanguíneos y tejido linfático. Y luego está la muscularis mucosae, es esta, que está aquí. Y miren lo que he puesto aquí. Repercute sobre las células epiteliales. ¿Por qué? Hace un ratito les dije que las células epiteliales son las que se iban a encargar de absorber y secretar. Pero este cambio se da gracias a las musculares mucosae, que es músculo liso y justamente favorece de que estas células cumplan su función. Luego de la mucosa, ¿qué va a seguir? La submucosa. Y la submucosa va a estar constituido por colágeno, elastina, glándulas. Y luego de la submucosa está el famoso cirle. ¿Qué decirle? El músculo circular interno y el músculo longitudinal externo. Entonces, lo vamos a ver en la imagen. Aquí está de nuevo, células epiteliales, los cuadraditos aquí pintados, luego está la lámina propia, luego está la musculares mucosae. La musculares mucosae es esta que está acá. Todo lo que estoy pintando acá, esta es la musculares mucosae, esto que estoy delimitando. Se ve, ¿no? Esta es la musculares mucosae. Ella repercute sobre lo que vendría a ser las células epiteliales. Luego viene la submucosa, que es todo esto. Todo esto de aquí. Y luego está la circular interna, por eso se llama circle, y la longitudinal, que es este, un poquito más grueso. Todo esto es la longitudinal externa. ¿Ya? Es importante porque eso se va a encargar de la parte motora prácticamente. Y en relación a lo que vendría a ser la submucosa y la circular interna, vamos a poder valorar lo que vendría a ser la secreción. No se olviden. Secreción. Hasta ahí creo que no es nada complejo, ¿verdad? Por eso,
tenemos, por ejemplo, dos plexos. El plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso mientérico. ¿Estamos bien? Hay una mnemotecnia ahí. Por si acaso el mientérico. ¿Me escuchan, muchachos? Hola. Ya. Se cortó. El mientérico, por si acaso, es el de Auerbach. ¿Estamos bien? Y el plexo de Meissner es el plexo sumo, el plexo submucoso. Ya. Ahí una mnemotecnia. Mi entérico. M de músculo entérico entre los músculos, ¿ya? Acuérdate. Mi entérico. Músculo entre. Este plexo se encuentra justamente entre, y miren aquí la flechita, entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Y de qué se va a encargar? De la motilidad, ¿sí? De la motilidad. Por otra parte, vamos a tener el plexo submucoso de Meissner. Miren dónde se encuentra. Entre la submucosa y el circular interno. ¿Y este de qué se va a encargar? De la secreción. ¿Estamos bien? Excelente. Avanzamos. Este es un corte del estómago. Aquí habría que de repente determinar los tipos de epitelio, ¿no? Por ejemplo, el estómago tiene un tipo de epitelio cilíndrico simple. ¿Estamos bien? Este, por ejemplo, es el cardias, que el cardias es la unión gastroesófago con el estómago, ¿no? Gastroesofágica. Y entonces vamos a recordar un poquito del esófago. El esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Este es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Recordemos que la relación de la unión gastroesofágica es una zona de transición. Un aspecto muy importante, porque aquí realmente es lo mismo que hemos conversado, ¿no? Mucosa, serosa, la que da los vasos, la mucosa, la submucosa, la muscular. Pero ¿quién me dice cuál es la diferencia sustancial aquí? Obviamente en relación a las células sí, pero hay una diferencia sustancial respecto a lo que acabo de explicar en la primera imagen y lo que podríamos estar observando aquí. ¿Alguien se da cuenta qué es lo más resaltante aquí? Por el chat, a ver, para no quedarnos dormidos. ¿Qué es lo más resaltante? Amigos, a ver, Jones. Exacto, Andy. Las tres capas musculares. Eso es, muy bien. Y tienen que recordarlo, porque la capa oblicua justamente está presente en el estómago y solamente ahí. ¿Y te acuerdas, Andy, por qué es importante la presencia de la capa oblicua en el estómago? Porque en el esófago no está en el intestino, pero aquí sí. ¿Por qué es importante? ¿Estará asociado a su función? Claro que sí, ¿verdad? Está asociado a su función. En el estómago, aparte de solamente almacenar, que es lo que podríamos decir sería la fase pasiva, se dan fases activas que necesitan lo que vendría a ser fuerza, que es la parte de trituración y mezcla. Y para ello, justamente la capa oblicua repercute. La capa oblicua, por si acaso, está antes de la circular interna. ¿Sí? Es antes, ¿ya? No se vayan a olvidar. Es muy importante esto por la repercusión funcional. Por otra parte, obviamente sacándole más jugo a la imagen, esta es la curvatura menor, la curvatura mayor, la parte de lo que es la región pilórica, ¿no? Tenemos el fundus, el cuerpo, el antro. Y es importante porque dentro de cada una de estas áreas vamos a tener distintos grupos celulares. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vendría a ser el corte, la relación prácticamente de cuerpo,
fundus cuerpo, y aparte de ello se va a poder observar lo que vendría a ser en macro grupos celulares. Estamos viendo, por ejemplo, las glándulas subsínticas. Estamos viéndolas por aquí. Tenemos las células parietales, tenemos, por ejemplo, las células principales, tenemos las células endocrinas, el famoso APU, que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a tener distintos grupos celulares que tienen distintas funciones, que las vamos a reconocer a lo largo de la sesión. Por ejemplo, las células parietales, si se acuerdan, favorecen o repercuten sobre la secreción del ácido clorhídrico, y también asociado a lo que vendría a ser el factor intrínseco, ¿no? Y las células principales relacionadas al pepsinógeno. Ya, ahorita lo vamos a profundizar. Acá tenemos otra imagen. Ya. Aquí, en este corte, podemos ver de que se están exponiendo las distintas capas desde la parte más externa, que sería la serosa, a la parte más interna, que es la mucosa. Si ustedes se dan cuenta aquí, para rescatar la diferencia, por ejemplo, entre la circular interna, ¿sí?, y la longitudinal externa, es la longitudinal externa es mucho más fina, ¿estamos bien? Es mucho más fina, delgada. ¿Y cuál es la diferencia? Miren con la circular interna, ¿cuál es la diferencia sustancial? Aquí está el nervio. Es fina, delgada y tiene pocas fibras nerviosas. En cambio tenemos la circular interna, que es mucho más gruesa y está realmente inervada. Este es muy importante asociado a su función. ¿Ya? Y nuevamente recalcar, ¿no?, lo que vendría a ser el plexo submucoso de Meissner. Acuérdense, S de submucoso, S de secreción. Y tenemos el plexo mientérico, M de mientérico, disculpen, M de motilidad, para que no te olvides, ¿ya? Para que no se olvide. Otro aspecto aquí importante que podríamos rescatar, ¿sí?, sería, un ratito chicos, disculpen. Disculpen chicos. Entonces, otro aspecto, ¿verdad?, aquí del esófago que me están preguntando por interno es respecto a la musculatura que presenta. Por ejemplo, aquí hay unas características, ¿no? Nosotros el esófago lo dividimos en 3 tercios. El primer tercio, el tercio superior, es músculo estriado, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio inferior es músculo liso, el tercio superior es estriado y el tercio medio es mixto. ¿Ya? No se vayan a olvidar, eso también es una característica relevante, importante en relación al esófago. Entonces, el músculo liso intestinal tiene una longitud de 200 a 500 micras, con un diámetro de 2 a 10. Tienen haces, ¿verdad?, que está constituido por distintas fibras que se muestran en paralelos o como una especie de tramo. ¿Okay? Es decir, representación de trama quiere decir como conjunto, como una red, ¿sí? Lo cual lo hace mucho más organizado. Tiene sus capas y tiene uniones intercelulares que se denominan sinsitio. Y eso favorece o permite lo que vendría a ser el pase de iones. Otro aspecto importante aquí a considerar es la inervación del aparato digestivo. La inervación del aparato digestivo. Este está regulado parcialmente por el sistema nervioso autónomo. Recuerden de que es muy importante esto porque va a ayudar a entender que existe lo que vendría a ser acción autonómica involuntaria, muy importante. A su vez,
Cuando hablamos de la inervación del aparato digestivo, me gustaría que primero ustedes tengan en cuenta de que vamos a tener dos componentes, el componente extrínseco y el componente intrínseco. Antes de que aquí continuemos, disculpen, vamos aquí a poner esta pantallita. Nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, que ya lo hemos visto bastante. El sistema nervioso autónomo ya saben que está constituido por el simpático y el parasimpático, y ambos se complementan en la búsqueda de la homeostasis. Cuando nosotros tenemos en consideración este principio y analizamos lo que es la fisiología gastrointestinal, quiero que ustedes tengan en claro algo. Que el tracto gastrointestinal nosotros vamos a poder asociar tres funciones básicamente. La función motora, la secretora y la regulación de la contracción de esfínteres. Entonces tenemos la motora, la secretora y la contracción de esfínteres. Y por otra parte tengo la acción simpática y tengo la acción parasimpática, que ustedes ya saben que es el sistema nervioso autónomo. ¿Estamos bien? Porque el sistema nervioso autónomo está constituido por ambos, que se complementan. Ahora, el simpático y el parasimpático. A ver, Andy, ¿te acuerdas en el simpático qué hace el motor y el parasimpático qué hace? ¿Cómo es el juego de flechas aquí? ¿Cómo este repercute desde el punto de vista fisiológico, porque es fisiológico, en la búsqueda de el complemento, la homeostasis? ¿Por ahí? ¿Se acuerda alguien? Apenas se movió rápidamente. Secreción, motilidad, contracción de esfínteres. Simpático, parasimpático. Ahí está. Por ejemplo, Erickson menciona que el parasimpático aumenta el peristaltismo. Andy también lo puso muy bien. Es correcto. El parasimpático estimula la motilidad. ¿Sí? Y como Valeria ha puesto, el simpático más bien lo disminuye, ¿no? El simpático disminuye la motilidad, el parasimpático lo aumenta. Está asociado al incremento del peristaltismo. El simpático en secreción disminuye también, pero en el parasimpático aumenta. Sin embargo, lo vamos a ver en un ratito, hay una excepción. Que el simpático disminuye en todos, menos en qué? En la salivación. Las glándulas salivales. El simpático también tiene una acción positiva sobre la secreción de saliva. El parasimpático sí tiene una repercusión positiva en toda la función secretora. Entonces, si se dan cuenta, el parasimpático es el que predomina la acción exacerbada o incrementada, mientras que el simpático no. Y aquí está la diferencia, que en la contracción de esfínteres el simpático aumenta y el parasimpático disminuye. Esta tablita me gustaría que la tengan de manera mental, esquematizada, porque les va a ayudar a poder determinar y analizar justamente la relación de secreción, motilidad y contracción de esfínteres regulada por el componente, en este caso, autónomo, por el componente extrínseco, ¿ya? El componente extrínseco, no se olviden. Ahora, seguimos con esta parte. Tenemos entonces la inervación parasimpática y la inervación simpática. La inervación parasimpática está mediada por el nervio vago. ¿Estamos bien? Ya saben, es un nervio mixto. Y está mediada por el nervio pudendo pélvico, ¿verdad?
Recuerden de que el nervio vago tiene el 75% de las fibras aferentes y el 25% eferentes. Es importante que ustedes tengan en consideración esto. ¿Qué otras características tiene la inervación parasimpática? Que sus fibras preganglionares son largas y que los ganglios van a estar dentro del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Recuerden eso. Las fibras preganglionares son largas. Aquí las neuronas van a ser postganglionares. Y el neurotransmisor que va a jugar, ¿cuál es? La acetilcolina, que son colinérgicos, ¿no? La acetilcolina. Entonces tenemos el nervio vago y es importante, eso suele ser también pregunta de evaluación, ¿no? Y para que reconozcan en relación a situaciones, ¿no? Por ejemplo, la porción superior del tracto gastrointestinal vamos a tener al músculo estriado del esófago, la pared del estómago, intestino delgado y colon ascendente. Entonces, va a ser inervado por eso, ¿no? Entonces el nervio vago va a poder inervar estos. Y tenemos la porción inferior del tracto gastrointestinal, donde tenemos el músculo estriado del canal externo, la parte transversal descendente y sigmoidea del colon, y este justamente va a estar inervado por el nervio pudendo o nervio periférico. Por otra parte, tenemos la inervación simpática, que a diferencia de la parasimpática, las fibras preganglionares son cortas, la sinapsis va a ser por fuera del tracto gastrointestinal. Obviamente las fibras son simpáticas, ¿sí? El neurotransmisor va a ser adrenalina y noradrenalina. Y aquí tenemos un 50% de fibras aferentes y un 50% de fibras eferentes. Recuerden aquí que van a estar los ganglios simpáticos y que van a ser de nexo comunicación para poder servir al tracto gastrointestinal. Ahí tenemos a los ganglios celíaco, al mesentérico superior, al mesentérico inferior y al hipogástrico, ¿no? Estos van a ser nexo de comunicación para el proceso de la sinapsis. Luego tenemos el componente intrínseco, que está justamente comandado por el sistema nervioso entérico, que justamente va a estar relacionado al contenido interior de estos dos plexos, al plexo submucoso y al plexo mientérico, que ya lo habíamos conversado, mientérico de Auerbach, submucoso de Meissner, ¿no? Entonces, estos van a estar relacionados y aquí hay unas células que también comandan y tienen su propia automaticidad, respuesta autónoma, que serían las famosas células de Cajal. Aquí está el esquema de lo que estábamos conversando. Miren, parasimpático, simpático, ¿no? El parasimpático, que es el nervio vago, nervio pélvico, músculo longitudinal, entérico, circular, submucoso, mucosa, ¿no? Para que realmente recién se libere la acetilcolina o pueda llegar a tener su acción, necesita, como pueden ver, que sus fibras preganglionares sean mucho más largas, pero los ganglios van a estar dentro del mismo tracto. En cambio, en el simpático, el ganglio va a estar por fuera del tracto gastrointestinal. Ya eso es diferente. Ahora es muy interesante, no sé si ustedes recuerdan, es un poquito más de neuro, pero para que se libere mayor cantidad de noradrenalina, yo necesito de la acetilcolina, ¿no? Razón por la cual ahí lo pueden ver en imagen. Entonces aquí hay otra imagen donde estamos hablando del control nervioso gastrointestinal, está el plexo mientérico y está el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Motilidad, secreción, microcirculación. Bueno, continuando, tenemos aquí un esquema muy interesante que es del libro de Constanzo,
que lo vamos a ir propiciando o profundizando a medida que vamos a ir avanzando, pero me parece interesante justo lo que acabamos de hablar, la acetilcolina, no la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, la fuente de neuronas colinérgicas, ¿cuáles son sus funciones? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Obviamente yo les dije secreción en general, pero ahí está, pues secreción salival, gástrica, pancreática. Miren el simpático, neuronas adrenérgicas, lo que habíamos hablado. Obviamente disminuye la secreción de todo, pero les dije que de qué aumentaba secreción salival. Luego está el péptido intestinal vasoactivo. Ustedes van a hacer su fuente, las neuronas de la mucosa y el músculo liso, y su función es relajación del músculo liso, aumento también de la secreción. Luego está el GRP. El GRP es el Gastrin Release Peptide, también llamada bombecina, péptido liberador de gastrina. Ya en inglés, de sus siglas en inglés, es el péptido liberador de gastrina. Este tiene una relación muy importante con el nervio vago, no se olviden. El nervio vago favorece que se libere mayor cantidad de GRP y este al final favorezca lo que vendría a ser mayor secreción de gastrina. Por eso se llama péptido liberador de gastrina. ¿Ya? Las fuentes son las neuronas de la mucosa gástrica. Tenemos algunas encefalinas, opiáceos, que sus fuentes son las neuronas de la mucosa también y el músculo liso, y su función es la contracción del músculo liso y disminución de la secreción intestinal. Tenemos el neuropéptido Y y la sustancia P, que tienen por su parte la relajación, y por último la sustancia P, que tiene la contracción del músculo liso. Así que muy interesante, no se olviden, lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. El efecto de la estimulación del plexo mientérico, que es el que se encargaba de la motilidad, va a estar asociado al aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, al aumento de la intensidad de las contracciones y al ligero aumento de la frecuencia de las mismas. El aumento de la velocidad de conducción, y a eso se conoce como peristalsis, ¿no? El peristaltismo, que por ahí muy bien lo mencionó Erickson hace un ratito. Los efectos inhibitorios del plexo mientérico ya habíamos hablado, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico también repercute en este, genera relajación del esfínter muscular, como ya también habíamos conversado. Por ejemplo, el píloro, por ejemplo, la válvula ileocecal. Las funciones del preso submucoso, ya aquí está recontra subrayado una vez más, control local de la secreción intestinal, origen de las señales sensitivas, control local de la absorción y contracción local de las musculares mucosales. Por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico, una aplicación, este es sacado del libro de Harvey, que es de la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan por quién era producida la enfermedad de Chagas? Por el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Donde el vector es el famoso chinche. Alexis, ¿se estaba entrecortando? Recién veo tu mensaje. Acá me parece buena señal. ¿Estamos bien? Hola. Ah, ok, de repente un ratito bajó la señal, no lo sé. Ya, gracias por avisarme. Entonces, muchachos, la enfermedad de Chagas es una neuropatía, ¿estamos bien? Es una neuropatía producida por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo, ¿verdad? Donde el vector es el famoso chinche. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es una neuropatía que va a repercutir sobre lo que vendría a ser el preso submucoso y mientérico. Entonces, sobre todo, va a generar o repercutir en la motilidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Estas neuronas del plexo van a ser justamente comprometidas por la enfermedad de Chagas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Como no se va a poder generar una motilidad correcta, ¿estamos bien? Lo que va a pasar es que se va a dar una distensión y un alargamiento de las estructuras, como por ejemplo aquí miren, el esófago. Entonces sería un esófago normal, ¿no? Y miren aquí,
se conoce como megaesófago. Y lo que está pasando justamente es que como acá se está generando un compromiso sobre el plexo, estas estructuras, a veces también por si acaso también hay un megacolon, ¿no? Puede haber megaesófago y megacolon. Porque justamente la neuropatía hace que se contraiga, pero que no se relaje las capas musculares. Se contrae, pero no se relaja. Es muchas veces asintomático en algunas secciones, por lo cual puede continuar lo que vendría a ser ingesta de alimentos y su digestión, ¿ya? Pero ya a medida que va avanzando y generando mayor contracción, existen zonas que se retiene el alimento, ¿no? Entonces, como va a tener que vencerse esa resistencia, porque esa contracción, como pueden ver aquí, hay un área donde ya existe una estrechez, va a repercutir que se genere más fuerza, y esto genera que se ensanche y se ensanche más. Muy interesante, ¿verdad? Miren cómo el verse afectado el plexo repercute desde el punto de vista clínico en la enfermedad. Muy bien, seguimos. Sustancias reguladoras gastrointestinales, los famosos péptidos gastrointestinales. Los péptidos gastrointestinales, como hormonas y sustancias neurocrinas y paracrinas, son las que regulan la función del tracto gastrointestinal. Tiene diversas funciones, ¿ya? ¿Cuáles son? Contracción y relajación de la pared del músculo liso y los esfínteres, la secreción de enzimas que son necesarias para la digestión, la secreción de fluidos y electrolitos, va a tener también un efecto trófico positivo, que es el crecimiento, y también es importante porque algunos péptidos gastrointestinales, y eso es importantísimo, van a regular la acción previa secreción de otros péptidos gastrointestinales. Por ejemplo, hace un ratito les mencioné el GRP, ¿no? El GRP es un péptido liberador de gastrina, y gracias a la acción vagal se va a secretar, pero el GRP va a favorecer que se libere la gastrina a partir de las células G del antro. Y esta justamente es otro péptido. La gastrina es otro péptido. Miren, entonces un péptido favorece la secreción de otro. Tenemos las características, ¿no? Que los péptidos pueden ser clasificados como hormonas, como sustancias paracrinas y neurocrinas, ¿ya? La designación de cada una de estas se va a basar en sí, si es que son liberadoras o si es que van a liberar, ¿ya? Y si es que está relacionado desde el punto de vista de migración desde una neurona al tracto, o si es que realmente esta vía que se va a adoptar, lo que va a buscar es que solamente el péptido alcance el órgano diana. Entonces tenemos las hormonas. Las hormonas son secretadas de las células endocrinas del tracto gastrointestinal y van a ser segregadas a la circulación. Recuerden que las hormonas tienen una distribución, eso vino en el ENAM, en el CIF, ¿no? Las hormonas van a tener que distribuirse y para ello necesitan el torrente sanguíneo, ¿no? Por eso dice, son secretadas de las células endocrinas al tracto y estas van a ser segregadas a la circulación portal. Pasan por el hígado y llegan a la circulación sistémica. Estos se van a distribuir y al final llegarían al órgano diana. No se vayan a olvidar. Por ejemplo, de los péptidos, quienes tienen acción de hormona o son consideradas hormonas, está la gastrina, está la colecistocinina, está la secretina, y está el péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Ya? Muy bien, excelente. Luego tenemos las sustancias paracrinas. Estas van a ser secretadas de las células endocrinas del tracto gastrointestinal
y van a actuar de manera local, ¿sí? Entonces actúan en el punto de vista del mismo tejido. Alcanzan su célula diana por difusión hasta distancias que sean cortas a través del líquido intersticial o bien por los capilares. Aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, la somatostatina. Por ejemplo, tenemos a la histamina. Aunque la histamina no es considerada un péptido en sí, tiene una acción paracrina, por eso lo menciono, ¿no? Y lo vamos a ver en la regulación del ácido clorhídrico, por eso lo menciono también. Pero no es un péptido. Y por último tenemos a las sustancias neurocrinas, que van a ser sintetizadas en las neuronas del tracto gastrointestinal y que se van a liberar ¿por qué cosa? Neurocrinas, por un potencial de acción, ¿sí? Para que estos neurotransmisores puedan secretarse, recuerden, ustedes lo hemos visto, tiene que haber un potencial de acción, donde la célula, justamente que está dormidita, que está en reposo, se tenga que excitar, se despolarice, y a partir del mismo favorezca que se secrete el péptido, ¿no? Se difunden por sinapsis y actúan sobre su célula diana. Acá, por ejemplo, tenemos a la acetilcolina, a la adrenalina, al péptido intestinal vasoactivo. Pues en esta imagen, sacado también del libro de Constanzo, podemos observar cómo los péptidos justamente se van a clasificar en hormonas, sustancias paracrinas y sustancias neurocrinas, ¿no? Las paracrinas actúan de manera local, las hormonas sí se tienen que distribuir, y tenemos lo que vendría a ser las sustancias neurocrinas que necesitan de un potencial de acción para que el neurotransmisor sea liberado y de esta forma genere una respuesta.